Hasta noviembre de 1943, el nombre Tarawa estaba enterrado profundamente en páginas obscuras de la historia de la exploración del Pacífico y la expansión colonial, excepto para ciertos planificadores en Washington y Tokio, y los hombres responsables de ejecutar sus planes. Este pequeño atolón y su isla principal, Betio, eran virtualmente desconocidos. Entonces, en un breve lapso de tiempo, 76 horas duras y amargas, esa isla fue tomada. Y el hombre que comandó a sus captores podía decir con verdad que en la batalla allí, el heroísmo tanto de atacantes como de defensores es digno de estar junto a los más renombrados en la historia de la guerra. Tarawa se encuentra a unas 2.500 millas al suroeste de Pearl Harbor y 1.300 millas al sureste de Truk, que era el principal bastión japonés en el Pacífico Central durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. El valor estratégico de Tarawa en 1943 residía en su ubicación. Era el atolón más importante en las Islas Gilbert, cuartel general de la guarnición japonesa y sitio del único aeródromo del grupo de islas. Al norte y oeste estaban las bases japonesas en las Marshall y Carolinas. Al sur y este estaban las islas controladas por los aliados que protegían la línea de vida desde Hawái y los Estados Unidos hacia el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y Australia. La mayoría de las operaciones aliadas en 1942 y los primeros 6 meses de 1943 estaban dirigidas a asegurar esa línea de vida. El retroceso de las posiciones avanzadas japonesas en el Pacífico Sur y suroeste comenzó en agosto de 1942 con la toma de Guadalcanal en las Salomón del Sur y el aseguramiento de Papúa en el este de Nueva Guinea. En 1943, el avance metódico continuó, con cada objetivo determinado en gran parte por su idoneidad como base aérea y su ubicación dentro del alcance de aviones de caza terrestres amigos. Para finales del verano, las fuerzas navales y terrestres bajo el vicealmirante William Halsey, comandante del Pacífico Sur, habían llegado a Nueva Georgia en las Salomón Centrales y comenzado la construcción de una serie de campos de cazas y bombarderos cerca de Munda. Su próximo objetivo sería el Cabo Toroquina en Bougainville, donde se construiría otro complejo de aeródromos. Al oeste, las fuerzas del Pacífico Suroeste del general Douglas MacArthur se estaban posicionando para atacar el Cabo Gloucester en el extremo opuesto de la gran isla de Nueva Bretaña desde el cuartel general japonés en Rabaul. Con el Cabo Gloucester en sus manos, MacArthur podría moverse con seguridad a través del estrecho Dampier entre Nueva Guinea y Nueva Bretaña y atacar hacia el oeste a lo largo de la costa de Nueva Guinea hacia las Filipinas. Este concepto de operaciones surgió de los debates y argumentos de representantes de los líderes del Pacífico Suroeste, Sur y Central que se reunieron con miembros del Estado Mayor Conjunto en Washington en marzo de 1943. En esta conferencia militar del Pacífico, se presentó el plan de operaciones de MacArthur que llevaba a la captura de Rabaul, así como también sus requerimientos de tropas. 5 divisiones de infantería adicionales y 5 grupos aéreos más. Ni los hombres ni los aviones estaban disponibles y se tuvo que acordar un conjunto de objetivos menos ambiciosos. En 1943, las fuerzas del general y las del almirante Halsey, quien operaba bajo su dirección estratégica, ocuparían las islas Woodlark y Kiriwina, continuarían operaciones en Nueva Guinea, tomarían puntos de apoyo en Nueva Georgia y Bougainville, y desembarcarían en el oeste de Nueva Bretaña. El beneficiario de esta escala reducida de las operaciones de MacArthur fue el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico y áreas del Océano Pacífico. Ahora podía avanzar a través del Pacífico Central, que a los ojos del miembro naval del Estado Mayor Conjunto, el almirante Ernest J. King, era la ruta más directa y práctica hacia Japón. Esparcidos por las vastas extensiones del océano había objetivos insulares, potenciales bases aéreas y navales que podían ser aislados por fuerzas de portaaviones y capturados por tropas anfibias. Era claro, al menos para los oficiales navales,
que la guerra en el Pacífico era esencialmente una campaña naval y que el tremendo y creciente poder marítimo de América debía ser explotado al máximo para poner a Japón de rodillas. El Estado Mayor Conjunto Combinado estadounidense y británico, reunido en Washington en mayo de 1943, aceptó la nueva estrategia. Los británicos, sin embargo, dejaron clara su objeción a cualquier intensificación de operaciones en el Pacífico que afectara adversamente la ofensiva contra Alemania. Mientras que la derrota de Alemania fue afirmada como el objetivo número 1 de los aliados, y al Estado Mayor Conjunto Combinado se le dio poder de veto sobre los planes del Pacífico, el futuro se veía brillante para un mayor esfuerzo estadounidense en el Pacífico. En 1943, sin embargo, los medios disponibles eran limitados, y varios objetivos acordados en Washington fueron posteriormente diferidos por objetivos menos ambiciosos. La decisión de arrebatar el control de las Gilbert de los japoneses fue uno de esos cambios de plan. El objetivo inicial en la ofensiva del Pacífico Central debía haber sido las Islas Marshall, que habían estado en manos japonesas desde la Primera Guerra Mundial. Poco se sabía de estas islas misteriosas, pero se creía que las defensas eran fuertes y la guarnición grande. Además, la base naval y aérea en Truk, que representaba una amenaza de ataques aéreos tanto terrestres como de portaaviones, estaba mucho más cerca de los objetivos propuestos en las Marshall que de las Gilbert. Un ataque a las Marshall era un riesgo calculado que pocos hombres de mayor autoridad o responsabilidad estaban preparados a tomar. A la luz de lo que pasó después en la lucha del Pacífico, y no mucho después, es difícil para el estratega de sillón ver por qué Tarawa era un objetivo necesario, pero ninguna cantidad de retrospectiva puede igualar las presiones y realidades de la situación existente. La flota estadounidense se estaba reconstruyendo, pero aún no era fuerte. Las fuerzas disponibles para el ataque de dos puntas, el de MacArthur y el de Nimitz, no eran impresionantes. Se tomó la decisión de tomar un primer objetivo en el Pacífico Central que pudiera ser fácilmente tomado con los recursos disponibles, o así parecía en ese momento. Para mediados de 1942, los japoneses habían llegado al límite de su expansión en el Pacífico. Se habían extendido fatalmente en exceso, aunque esto no era aparente en ese momento. Sus posesiones formaban un saliente en el Pacífico Sur, y se resolvió pellizcar esta protuberancia con ofensivas en Nueva Bretaña, las Salomón y las Gilbert. El objetivo seleccionado en las Gilbert fue Tarawa. Tanto del éxito de las operaciones en el Pacífico Central dependía del equipo de comando que el almirante Nimitz armó, que los hombres merecen mención especial. Primero y principal, estaba el silenciosamente impresionante vicealmirante Raymond Spruance. Aunque su trasfondo era el de la Marina de Zapato Negro, los acorazados, cruceros y destructores, había liderado una fuerza de portaaviones en la batalla de Midway y la llevó a la victoria en lo que fue ciertamente la batalla naval decisiva de los primeros días de la guerra. Spruance era un planificador, un pensador, un hombre que inspiraba respeto en asociados y subordinados. Tenía la capacidad de obtener lo mejor de aquellos que trabajaban para él. Para su comandante anfibio principal, Spruance pidió y obtuvo al contraalmirante Richmond Kelly Turner. Kelly Turner era un capataz agresivo e impulsor, cuya manera usualmente correcta y semblante con anteojos enmascaraba su sombría determinación. Podía explotar y lo hacía ocasionalmente lo suficiente para merecer el apodo de Turner Terrible para algunos que sintieron su ira. Pero era, como Spruance, un oficial naval vastamente experimentado y uno que comandaba respeto si no afecto. Había liderado las fuerzas anfibias en la Salomón, en Guadalcanal y Nueva Georgia, y tenía la experiencia que se necesitaba para la nueva ofensiva. También la tenía su contraparte de fuerzas terrestres. Para su comandante senior de tropas, Spruance quería al general de división Holland Smith, y Nimitz lo puso a disposición. El valiente marín había liderado cuerpos anfibios tanto en las flotas del Atlántico como del Pacífico,
y entrenado tanto divisiones del ejército como de marines en las tácticas y técnicas del ataque anfibio. Él también poseía un apodo, un juego con sus iniciales, Loco Aullador. Como Turner, Holland Smith no toleraba a los tontos fácilmente. Exigía y obtenía el máximo esfuerzo de aquellos que servían bajo él. Su ira era legendaria. Sin embargo, su apariencia externa era engañosamente benigna. Detrás de sus anteojos con montura de acero, sin embargo, sus ojos notablemente carecían de humor cuando había un trabajo que hacer. Kelly Turner y Holland Smith eran una pareja bien emparejada. Sus argumentos eran contundentes, sus opiniones fuertes. En muchas formas se equilibraban mutuamente, y como Spruance había esperado, resolvían las cosas entre ellos para hacer su trabajo. Es una pena, o quizás para los más sensibles, una bendición, que sus sesiones de planificación de alto nivel no fueran grabadas. La historia naval habría sido animada por generaciones venideras. Pero el punto a destacar sobre estos hombres, a quienes su país debe una deuda enorme, era que eran profesionales en el mejor sentido militar de esa palabra. Eran maestros así como líderes inspiradores, y establecieron el patrón de la guerra anfibia en los años climáticos de las batallas en el Pacífico. Los oficiales de Estado Mayor que entrenaron y los comandantes que desarrollaron fueron los hombres que dirigieron un desfile sin precedentes de victorias que comenzó en Tarawa y terminó en Iwo Jima y Okinawa. Al inicio de la fase de planificación para las Gilbert, denominada Operación Galvánica, el almirante Spruance estableció el patrón de comando que se había mantenido cierto en Guadalcanal. El comandante de tropas anfibias, Smith, debía estar completamente subordinado al comandante de fuerzas anfibias, Turner. Este arreglo no duró mucho tiempo frente a las vigorosas objeciones del marín. Pronto él y Turner se enfrentaron como iguales en la mesa de planificación, pero una vez en marcha Spruance dejó claro que Turner debía tener la palabra final. Y los objetivos elegidos eran tan pequeños, relativamente hablando, que no habría necesidad hasta que se atacaran las Marianas para que Holland Smith, como comandante de cuerpo, ejerciera control en tierra. Esa responsabilidad en las Gilbert fue para otros dos generales llamados Smith. Uno, el general de división Julian Smith, lideró la veterana Segunda División de Marines. El otro, el general de división Ralph Smith, comandó la no probada 27ª División de Infantería, anteriormente una unidad de la Guardia Nacional de Nueva York. Los Marines de Julian Smith estaban programados para tomar Tarawa. Un regimiento reforzado de la división de Ralph Smith estaba destinado a tomar Makin, otro atolón en las Gilbert. Makin no había sido uno de los objetivos originales seleccionados para Galvánica, pero fue sustituido por una nuez mucho más dura de romper, la isla Nauru, a unas 380 millas al oeste de Tarawa. Una vez que habían echado un vistazo a sus recursos y evaluado la amenaza japonesa desde Truk y desde las Marshall al norte, Spruance, Turner y Holland Smith no querían nada que ver con Nauru. El pensamiento de conducir operaciones anfibias simultáneas separadas por un día de navegación dura para barcos rápidos y sin posibilidad de búsqueda aérea terrestre para explorar posibles ataques enemigos, parecía a Spruance ser extremadamente imprudente y peligroso. Recordó sus deliberaciones con sus comandantes senior. Kelly Turner y yo discutimos esta situación extensamente con Holland Smith. Me pareció que Nauru había sido útil para los japoneses como una posición desde la cual buscar hacia el sur el área entre los grupos Gilbert y Ellis al este y la Salomón al oeste. Una vez que esta área fuera controlada por nosotros, Nauru no era necesario para nosotros, y podríamos mantenerlo bombardeado. Por otro lado, Makin estaba 100 millas más cerca de las Marshall donde íbamos, y se integraba bien desde el punto de vista de cobertura de flota con una operación contra Tarawa. Mientras más estudiábamos los detalles de capturar Nauru, más difícil parecía la operación, y finalmente parecía dudoso que las tropas asignadas para ello pudieran tomarla. Los transportes asignados para el transporte de tropas eran el factor limitante. Makin era un objetivo enteramente satisfactorio,
y su captura estaba bien dentro de nuestras capacidades. En la evaluación de Holland Smith de la situación, señaló que tomaría una división capturar Nauru, que se creía estaba fuertemente defendido y que el premio no valía el esfuerzo. La isla no tenía buenas playas o mucho de un aeródromo, y su pequeña laguna no podía acomodar barcos grandes. En su lugar, McKean, que parecía tener una guarnición mucho menor y una laguna mucho más grande, estaba más favorablemente situada para el control de las Gilbert. La sustitución de objetivo propuesta fue presentada al almirante King cuando estaba en Pearl Harbor el 24 de septiembre. El oficial senior de la Marina fue convencido, como Nimitz había sido, y prometió llevar la recomendación de vuelta al Estado Mayor Conjunto. Una vez que estuvo de vuelta en Washington, King no tuvo dificultad aparente en persuadir a sus colegas de sustituir McKean por Nauru. Un otro objetivo, el atolón Apamama-Abemama, permaneció en el plan galvánico. Razonablemente seguros de que el atolón estaba ligeramente defendido, los comandantes estadounidenses no visualizaron problemas en su captura y lo vieron como un dividendo de seguro que les daría el sitio de un aeródromo y un fondeadero que podría ayudar a mantener el control de las Gilbert. Así, como el plan galvánico finalmente evolucionó, pedía la toma simultánea de Tarawa, McKean y Apamama, el primer objetivo por una división bajo fuerza, el segundo por un regimiento reforzado y el tercero por una compañía. Tarawa era, como había sido desde el inicio de la planificación, el objetivo primario. La tarea de hacer el ataque anfibio en Betio y de asegurar el resto del atolón recayó naturalmente en la segunda división de marines. No más joven que la primera división de marines, ya que ambas habían sido activadas el mismo día, el 1 de febrero de 1941, la segunda también había luchado en Guadalcanal. Uno de sus regimientos, el segundo de marines, había desembarcado en el ataque inicial como reemplazo de un regimiento de la primera división que guarnecía Samoa. Ambos de los otros regimientos de infantería de la segunda división, el 6º y 8º de Marines, su regimiento de artillería, el 10º de Marines, y sus ingenieros, el 18º de Marines, habían llegado como refuerzos y visto la campaña hasta su fin en febrero de 1943. El comandante de la división nunca llegó al canal, sin embargo, ya que el general de división John Marston era senior al general del ejército que estaba al mando de las etapas finales de la operación. Independientemente de este punto doloroso en la etiqueta interservicios, la mayoría de las unidades de la segunda división compartieron con la primera su premio de la cita de unidad presidencial por servicio heroico en la captura y defensa de Guadalcanal. Después de Tarawa habría otro premio tal, claramente e incuestionablemente la decoración privada de la segunda. Desde las selvas de las Salomón, las tropas ahora probadas en batalla de la segunda división navegaron hacia la isla norte de Nueva Zelanda a campos de descanso y rehabilitación en y alrededor de Wellington. El cambio de clima y atmósfera fue bienvenido. Muchos de los hombres habían contraído malaria y fiebre del dengue. Otros sufrían de podredumbre de selva, el nombre dado a una docena de variedades de infecciones cutáneas ubicuas. Wellington, con su aire amigable, su cerveza maravillosa y sus chicas vivaces, resultó ser un tónico bienvenido. Los estadounidenses se beneficiaron grandemente de la ausencia de muchos hombres neozelandeses en las zonas de guerra de Asia, Europa y África. Como la primera división, que tuvo experiencias similares en sus campos cerca de Melbourne, Australia, los marines de la segunda se encontraron siendo tanto populares como inusualmente exitosos en su vida amorosa. La sociedad de admiración mutua, con las neozelandesas del lado femenino, tuvo un resultado inevitable. Se contrajeron cientos de matrimonios. Por las próximas 2 décadas, las esposas neozelandesas y australianas no serían inusuales en ninguna reunión de familias de marines. Mientras Nueva Zelanda, y particularmente Wellington, se establecían indeleblemente en la historia y tradición de la segunda división, el propósito de la visita allí nunca fue olvidado. La división debía restaurar su salud, absorber reemplazos de bajas y prepararse para la batalla otra vez.
Se inició un programa de entrenamiento progresivo que puso énfasis primero en tácticas de unidades pequeñas y luego se movió a maniobras de elementos cada vez más grandes. En las colinas fuera de Wellington, en campos de tiro y en cualquier embarcación anfibia que pudiera ser prestada, la división se preparó para su próxima operación. Ningún marine jamás puede olvidar que es un soldado del mar, que la razón de su existencia es el ataque anfibio, y la segunda división no fue excepción. Nada en la guerra puede ser más confuso que un desembarco frente al fuego enemigo. La necesidad de coordinación intrincada de apoyo de fuego aéreo y naval, de embarcaciones de desembarco y transporte de ataque, de tropas y armas, y de una multitud de otros detalles no ocurre en ningún otro lugar en la guerra. Y los veteranos, los verdaderos veteranos, los oficiales senior y suboficiales que habían participado en los ejercicios de desembarco de los años 30, cuando la doctrina anfibia estadounidense fue elaborada y refinada, sabían que ellos y los hombres más jóvenes enfrentarían una prueba dura sin importar cuál fuera su objetivo. Había una respuesta a esta promesa de confusión en el ataque anfibio: liderazgo de unidades pequeñas. El lema de la división era "sigue moviéndote", y cada cabo, sargento, teniente y capitán fue imbuido con este espíritu por sus superiores. Si un oficial o suboficial caía, habría un hombre para tomar su lugar. En el verano de 1943, el marín promedio en Nueva Zelanda no tenía idea de dónde iba a luchar después. Y para decir la verdad, a muchos no les importaba mucho. Una pelea es tan buena como otra si tienes que pelear. Pero unos pocos hombres sabían lo que iba a pasar, y se estableció una sala de guerra fuertemente custodiada en el Hotel Windsor en Wellington, como cuartel general divisional, donde comenzó la planificación avanzada para Tarawa. El general Julian Smith y los miembros de alto rango de su Estado Mayor recibieron su primera información del objetivo del almirante Spruance, quien vino a Wellington a principios de agosto. Una mirada al mapa de Betio y los arrecifes que lo rodeaban fue suficiente para convencer a los Marines de que cruzar esos arrecifes sería su mayor problema en el desembarco. El oficial de operaciones del general Smith, el teniente coronel David Shoup, pidió algunos de los botes plásticos que había oído estaban siendo probados para uso en aguas poco profundas. Ninguno estaba disponible. En lo que concernía a la marina, el desembarco tendría que hacerse en botes de barco. Esta situación inició una nueva línea de pensamiento, una que iba a resultar esencial para el éxito de Galvánica. ¿Por qué no usar tractores anfibios, vehículos de desembarco rastreados para las olas de ataque? No podían ser detenidos ya fuera que hubiera agua sobre el arrecife o no. Los vehículos de desembarco rastreados habían sido empleados previamente como vehículos de suministro en un papel de barco a costa, y resultaron tan útiles en esta tarea que la primera división tenía fuertes reservas sobre que fueran puestos a cualquier otro uso. No así la segunda división, tenía los arrecifes de Tarawa que enfrentar. El modelo que había sido usado en Guadalcanal, el vehículo de desembarco rastreado 1, no tenía blindaje y era altamente vulnerable a todos los tipos de fuego enemigo. El segundo batallón de tractores anfibios de la división tenía 100 de estos vehículos, muchos de ellos acercándose al final de su vida útil de funcionamiento. Los mecánicos pudieron salvar 75 vehículos de desembarco rastreados 1, pero esto no era suficiente para desembarcar las 3 olas de ataque que el general Smith quería poner en tierra en Amtrax. La división presionó fuerte para obtener más tractores, alistando el apoyo del Estado Mayor del B Cuerpo Anfibio del general Holland Smith. El cuerpo, a su vez, argumentó larga y acaloradamente con la Marina, que tenía algunas fuertes reservas, no tanto sobre el uso de los tractores, sino más bien sobre los medios para llevarlos al objetivo. Había algunos nuevos modelos blindados, vehículos de desembarco rastreados 2, disponibles en la costa oeste, pero no podían llegar a Nueva Zelanda a tiempo para unirse a la segunda división. Tendrían que encontrarse con sus tripulaciones en algún punto intermedio y luego proceder al objetivo en barcos de desembarco de tanques de movimiento lento. Los convoyes de barcos de desembarco de tanques tendrían que preceder al transporte principal de tropas al objetivo
para llegar a tiempo en el día D. El almirante Turner era reacio a arriesgar el descubrimiento de los barcos de desembarco de tanques por aviones exploradores japoneses o submarinos. Pensaba que esta revelación prematura de las intenciones estadounidenses podría poner en peligro la sorpresa que quería lograr. A pesar de los problemas planteados por el empleo de los LBT, los marines fueron inflexibles. Los querían, y con el apoyo del almirante Nimitz, los obtuvieron. Una compañía provisional del 2º Batallón de Amtracs, 10 oficiales y unos 300 conductores, tripulantes y mecánicos, dejó Nueva Zelanda para Samoa, donde se encontró con un envío de 50 de los nuevos tractores, que habían sido enviados desde San Diego en los barcos de desembarco de tanques que los llevarían a las Gilbert. Aunque el modelo más nuevo se veía muy similar a su predecesor, tenía un motor radial más potente con 200 caballos de fuerza en lugar de 146, y podía transportar 20 tropas de ataque completamente equipadas, 2 más que el vehículo de desembarco rastreado 1, y transportarlas un poco más rápido, alcanzando unas 4 nudos. Y más importante, el vehículo de desembarco rastreado 2 tenía blindaje, no pesado, pero suficiente para dar alguna protección en frente, lados y cabina contra fuego de armas pequeñas y fragmentos de proyectil. De vuelta en Nueva Zelanda, se hizo un intento de acercar los vehículos de desembarco rastreados 1 a este estándar adjuntando placa de caldera especialmente hecha por la planta local de Ford Motor Company a las ventanas de las cabinas, dando al menos algo de cobertura a los conductores. Mientras el negocio esencial de equipar las olas de ataque estaba ocurriendo, un proceso que abarcó la mayor parte de la fase preparatoria de la operación, los otros elementos del complejo proceso de planificación anfibia estaban avanzando en todos los niveles de Estado Mayor Naval y de fuerzas de desembarco. El almirante Turner, en vista del corto tiempo que se le dio para preparar para Galvánica, confió mucho en conferencias de alto nivel en Pearl Harbor para resolver problemas que surgían. La confrontación cara a cara de los comandantes senior, los hombres que podían tomar las decisiones finales, aceleró vastamente las preparaciones, aunque los argumentos podían y se volvían acalorados a veces. Había hordas de problemas que enfrentar, no el menor de los cuales era la separación de la 2ª División de Marines del resto de la fuerza de ataque. Julian Smith y miembros de su Estado Mayor volaron a Pearl el 2 de octubre para presentar el esquema de maniobra de la 2ª División y presentar un caso fuerte para un desembarco preliminar en una isla adyacente a Betio. El comandante de la división era un caballero cortés cuya manera enteramente modesta y ojos avellana amigables vestían una personalidad determinada que podía ser enérgicamente mostrada en momentos decisivos. Este era uno de esos momentos. Quería artillería desembarcada en una isla mar afuera para mejorar las posibilidades de sus marines en el ataque. Holland Smith tuvo que decirle que no se podía hacer. Se creía que los japoneses eran capaces de lanzar un ataque combinado aéreo y submarino dentro de 3 días después de que la fuerza de ataque llegara a las Gilbert. No se podía dedicar tiempo a desembarcos secundarios. Si esto pasaba, los vulnerables y escasos transportes y barcos de carga podrían ser atrapados acostados mar afuera y aún parcialmente cargados. Esta desilusión realmente no llenó la copa de hiel de Julian Smith. Las otras malas noticias que recibió en Pearl la llenaron hasta desbordarse. Uno de los regimientos de infantería de la división sería mantenido en reserva de cuerpo para ser usado ya sea en Makin o Tarawa, según requiriera la situación. No solo el ataque de Betio sería hecho sin apoyo preliminar de artillería, sino que sería hecho por solo 2 equipos de combate regimentales. Si los reportes preliminares de inteligencia estaban correctos, y lo estaban, los más de 0 japoneses en Tarawa, bien atrincherados en defensas preparadas, enfrentarían solo 2 veces su número en tropas de ataque, una proporción decididamente pobre de atacantes a defensores que presagiaba mal para los marines. Habiendo presentado sus argumentos y perdiéndolos, excepto donde los vehículos de desembarco rastreados 2 estaban concernidos, Julian Smith
obtuvo su esquema básico de maniobra aprobado. A su petición, el plan de operación del B Cuerpo Anfibio fue redactado de manera que la Segunda División de Marines fuera dirigida a tomar control de Betio primero antes de tomar cualquiera de las otras islas de Tarawa. Tenía que vivir con esta decisión de autoridad superior, pero nunca quiso que se pensara que era su decisión. Mientras el grupo de Estado Mayor de la Segunda División estaba en Pearl Harbor, pudo coordinar sus planes con el Estado Mayor de la Fuerza de Ataque que transportaría, apoyaría y desembarcaría a los Marines en Tarawa. El almirante Turner había elegido liderar la Fuerza de Ataque del Norte en Makin, usando 2 sombreros tanto como comandante de ataque como de fuerza de ataque, para estar en el punto de mayor amenaza si los japoneses atacaban desde las Marshall o Truk. Para dirigir la Fuerza de Ataque del Sur, fue elegido el contraalmirante Harry Hill, un veterano comandante de grupo de acorazados y portaaviones de escolta del Pacífico Sur. Hill reportó al almirante Turner el 18 de septiembre. Un oficial confiado e impresionante, Hill tenía justo un mes para armar un Estado Mayor, unirse a las conferencias de planificación y orientarse a su tarea. El 19 de octubre, solo unos pocos días después del regreso de Julian Smith a Wellington, el almirante Hill siguió. Cuando llegó a Nueva Zelanda, el almirante estaba menos que feliz de ver lo que tenía para transporte anfibio. Su comandante de grupo de transporte, el capitán Herbert Knowles, describió la legión de problemas que enfrentó. La mayoría de estos barcos llegaron careciendo de complementos completos de botes y dolorosamente carentes en facilidades de comunicación. Algunos de los barcos habían sido desviados a Wellington mientras aún estaban en operaciones de shakedown. Mi buque insignia Monrovia había sido despojado de todo lo útil en términos de facilidades de comunicación excepto radios comerciales básicos de barco. Si no hubiéramos tenido personal naval extra y SCRs del ejército, ambos apropiados al final de la operación de las Aleutianas, habríamos estado en un lío aún más lamentable del que estábamos. Los pocos barcos que habían estado en las Aleutianas proporcionaron oficiales y hombres para dar al menos un mínimo de personal experimentado a los recién llegados. El almirante Hill enfrentó un aspecto diferente de la misma situación de hacer, arreglárselas. Cuando llegó a Wellington, unos 20 trabajadores de astillero aún estaban a bordo de su buque insignia, el acorazado Maryland, haciendo alteraciones necesarias para su papel en Tarawa. El único lugar donde el centro de comunicación esencial podía ser construido en el tiempo asignado era en el ala del puente de bandera, y el puente estaba aproximadamente al mismo nivel que las bocas de la batería principal de 16 pulgadas cuando eran elevados para disparar a rangos medios. El potencial para problemas en este arreglo fue completamente realizado en Tarawa. Aunque la necesidad de barcos de comando anfibios especialmente equipados había sido reconocida y estaban siendo apurados a completarse, ninguno estaría disponible para Galvánica. A pesar de los problemas, las preparaciones para la operación venidera se aceleraron. Mientras los transportes de Knowles llegaban de todo el Pacífico, fueron puestos a trabajar desembarcando marines de la Segunda División en ejercicios de entrenamiento. Embarcaciones de desembarco de vehículos, personal y embarcaciones de desembarco mecanizadas y tripulaciones del pool de botes en Wellington se encontraron llenando complementos de barcos y transportando marines y sus tanques, camiones y cañones en olas de ataque simuladas contra playas de práctica. Aunque el objetivo real de la división era un secreto celosamente guardado, el esquema de maniobra y los hombres que harían los desembarcos iniciales ahora eran bien conocidos. La orden de operación de la división fue completada el 25 de octubre. Básicamente, la responsabilidad de asegurar una cabeza de playa en Betio descansaría en el equipo de combate 2, el segundo de marines reforzado por el segundo batallón, octavo de marines. El equipo de combate 8, menos 2, 8, constituiría la reserva divisional. La onerosa tarea de servir como reserva del B Cuerpo Anfibio recayó en el equipo de combate 6, y sus hombres no estaban muy felices sobre la perspectiva de perderse el evento principal, fuera lo que fuera. Las burlas que tomarían si no entraban en la próxima pelea
no eran difíciles de imaginar. Cada uno de los equipos de combate tenía elementos de todas las unidades de la división, artillería, tanques, ingenieros y tropas de servicio, adjuntos a él para el desembarco, con la preponderancia de fuerza yendo al equipo de combate 2. Mientras se acercaba el tiempo de embarcar, la especulación era abundante entre los oficiales jóvenes y soldados alistados sobre la próxima operación. Los rumores alcanzaron proporciones epidémicas y tocaron una docena de objetivos, entre ellos Tarawa. Pero el secreto de alto nivel era real, y ni el objetivo ni el tiempo de su ataque era ampliamente conocido. Se formularon planes de cobertura elaborados para mantener el destino y tiempo de partida en secreto. Ostensiblemente, mientras se acercaba el final de octubre, el próximo movimiento de la división debía ser un desembarco de práctica a escala completa en Hawke's Bay, cerca de Wellington, seguido por un regreso a la ciudad. Las bolsas de mar fueron empacadas, y los uniformes verdes de gala fueron cuidadosamente doblados para uso esperanzado en libertad cuando los barcos regresaran. Se hicieron arreglos con la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda para volar ataques de apoyo para el ejercicio de desembarco, y con el ferrocarril para transportar equipo pesado de vuelta a Wellington desde las playas de desembarco. Finalmente, cuando todos y todo estaba cargado para el ejercicio, el general Smith y el coronel Shoup condujeron para ver al gobernador general y le dijeron. Shoup recordó que él era el único en Nueva Zelanda que realmente sabía que nos dirigíamos a la batalla y no regresábamos. Los hoteles estaban llenos de ropa de marines. Los autos estaban estacionados en las calles, las citas venían para el fin de semana. El destino real del convoy era Efate en las Nuevas Hébridas, donde los transportes del capitán Knowles se unirían al resto de la fuerza de ataque del almirante Hill y conducirían ensayo para el desembarco. 3 días fuera, los sistemas de dirección de los barcos anunciaron que los Marines de la Tercera División habían desembarcado en Bougainville en la Salomón del Norte. Las noticias fueron recibidas con gritos resonantes por los hombres en las cubiertas y en las bodegas. El sentimiento era genuino. Muchos hombres tenían amigos en las filas de la Tercera, pero incluso aquellos que no lo tenían vitorearon. El cuerpo de marines entonces como ahora tenía todo el espíritu de cuerpo del pequeño conjunto que había sido antes de la Segunda Guerra Mundial y había y hay un sentimiento real de hermandad entre marines. Este espíritu general, acoplado con orgullo natural de unidad, iba a servir bien a la división en su prueba venidera. Sería el 14 de noviembre antes de que el almirante Hill autorizara la revelación de detalles del objetivo a los hombres a bordo del barco, pero cuando llegó la palabra fue escalofriante, y como los eventos probarían, sorprendentemente precisa. El esfuerzo de recolección y evaluación de inteligencia para Galvánica fue sobresaliente. Cuando el objetivo fue seleccionado se sabía muy poco de las Gilbert, a pesar de su larga posesión por los británicos. Las cartas hidrográficas y tablas de mareas disponibles resultaron ser poco mejores, y en algunos casos no mejores, que aquellas producidas por la expedición Wilkes que visitó las islas del Pacífico Central en 1841, se necesitaba información mucho más precisa sobre los atolones, sus arrecifes, pasajes y lagunas, y sobre los rangos de mareas. Iba a venir de 3 fuentes: fotografías aéreas, reconocimiento submarino y antiguos residentes de las Gilbert. El 17-18 de septiembre, aviones de 3 de los grandes portaaviones de la Flota del Pacífico atacaron Makin, Tarawa, Apamama y Nauru, bombardeando al enemigo y fotografiando sus defensas. Los pilotos navales se unieron en ambas fases de estos ataques por B-24 de la Séptima Fuerza Aérea, operando desde aeródromos avanzados en las islas Cantón y Funafuti. Los Liberators regresaron el 19, otra vez mezclando bombas con fotografía. Las fotos tomadas entonces, y en otra misión combinada un mes después, el 20 de octubre, formaron la base para mucha de la inteligencia obtenida sobre Tarawa. La cámara aérea tenía sus limitaciones, sin embargo, y la combinación de tomas verticales y oblicuas respondió solo a algunas de las muchas preguntas que atormentaban a los planificadores.
Mucho más se aprendió durante un crucero audaz del submarino Nautilus, que pasó casi 3 semanas en septiembre navegando a través de las Gilbert. El submarino registró información sobre las mareas y corrientes prevalecientes en cada uno de los objetivos de atolón. Con un aparejo especial en su periscopio que sostenía una de las cámaras de sus oficiales, ninguna de las cámaras emitidas funcionó apropiadamente y permitió timing de secuencia para superposición estéreo. El Nautilus tomó una serie de fotos que proporcionaron vistas claras y panorámicas de los objetivos. Estas fotos y la información hidrográfica vital llegaron a Pearl Harbor el 7 de octubre. Para suplementar la inteligencia reunida por los aviones y submarino, el almirante Turner tenía su legión extranjera. Este era un grupo de 16 hombres familiarizados con las islas, todos los cuales habían comerciado, viajado o residido en las Gilbert antes de que la llegada de los japoneses los forzara a huir al sur a aguas más amigables. Mientras todos los isleños compartieron su conocimiento con los planificadores anfibios de Turner, aquellos que conocían mejor Tarawa, fueron enviados a Wellington para trabajar con el Estado Mayor de la Segunda División de Marines. La pregunta más delicada que se les pidió responder era cuánta agua fluiría sobre el arrecife la mañana del 20 de noviembre de 1943, el día elegido para el ataque. Las opiniones variaron. Las tablas de mareas existentes variaron. No había manera segura de resolver el argumento. Algunos de los hombres estaban seguros de que el 20, durante el tercer cuarto de la luna, habría tanto como 5 pies de marea muerta cubriendo el arrecife. Las mareas muertas tienen el menor flujo y reflujo y producen las mareas altas más bajas. Otros isleños, principalmente el mayor F.L.G. Holland, un neozelandés que había vivido en Tarawa, estaban menos seguros de este juicio, aunque las tablas de mareas del isleño parecían probarlo. Holland señaló que durante periodos de mareas muertas en Tarawa, las mareas a menudo habían fluyendo y refluido irregularmente, y quizás tan poco como 3 pies de agua cubrirían el arrecife. El interés crucial de los marines en la profundidad del agua se centraba en la posibilidad de que las embarcaciones de desembarco no pasaran sobre el arrecife. La mayoría de las tropas de ataque y apoyo de la división tenían que desembarcar por botes de barco siguiendo las olas iniciales de vehículos de desembarco rastreados, y la mayoría del flujo de seguimiento de armas, vehículos, municiones, agua y raciones vendría por bote también. Una embarcación de desembarco, vehículo, personal, completamente cargada calaba 3 pies y medio, y si encallaba en el borde del arrecife o en el camino, sus pasajeros tendrían que vadear a la orilla, cargando, empujando o arrastrando sus armas y equipo con ellos. Como el jefe de Estado Mayor de la Segunda División, el coronel Merritt Edson, iba a señalar: teníamos un margen bastante estrecho de todas formas, incluso si teníamos 3,5 a 4,5 pies, los 4 pies promedio que esperábamos. Eso nos daba muy poco margen para nuestras embarcaciones de desembarco, vehículos, personal, y nos daba prácticamente ningún margen para las embarcaciones de desembarco mecanizadas que tenían tanques en ellas. Enfrentado con la terrible responsabilidad de comandar un desembarco de ataque anfibio contra un enemigo determinado, el general Julian Smith no tenía intención de engañar a los hombres que iban a golpear las playas de Betio. En todas las reuniones informativas, a los marines de la cuarta y siguientes olas se les dijo que podrían tener que vadear a la orilla, que las mareas podrían no flotar sus botes. Los comandantes de blindaje hicieron preparaciones para tener guías vadeando adelante de los tanques torpes y medio ciegos para llevarlos a las playas, y los oficiales de artillería recordaron a las tripulaciones de los obuses de empaque de 75 milímetros que bien podrían terminar manejando manualmente las piezas y su munición a través del agua. Los arrecifes mismos eran obstáculos formidables, extendiéndose de 600 a 1,100 yardas desde las costas de Betio. La isla misma era poco más ancha en cualquier punto que la parte más estrecha de la plataforma del arrecife, y con una forma algo como un pájaro, se extendía unas 2,5 millas desde su cabeza en el oeste hasta una cola estrecha y ahusada en el este.
Las patas del pájaro fueron formadas por un muelle de madera que se extendía desde la costa norte hasta el borde del arrecife. En la costa sur oceánica, el arrecife Barrera, que yacía bien lejos de la isla, era surcado por fuertes oleajes. Las aguas fuera del promontorio occidental, barridas por corrientes fuertes e irregulares, contenían formaciones de arrecife tanto de barrera como de franja. La elección de playas de desembarco, por lo tanto, se había reducido a la costa norte, ayudada por la realización de que la isla misma protegería a los barcos en la laguna del mal tiempo y el hecho de que las fotos aéreas mostraron que las defensas enemigas concentraron su mayor fuerza en el lado del océano. Campos de minas extensos eran evidentes en las playas del sur y oeste, pero pocas minas fueron notadas en el lado de la laguna que los japoneses estaban usando como entrada para material de fortificación y suministros. Era evidente que el enemigo intentaba sellar las costas de Betio contra todos los que vinieran, pero el trabajo aún estaba en marcha cuando los aviones fotográficos tomaron su registro. El diseño de Tarawa alentó a los estadounidenses a hacer su desembarco desde la laguna. De forma triangular, el atolón tenía 22 millas de largo con una base de 12 millas y media en su extremo sur donde Betio era su isla más occidental. El único pasaje a la laguna, una ruptura de 1 milla de ancho en el arrecife Barrera occidental, yacía 3 millas y media al noroeste de la esquina norte de Betio. Había poca evidencia de defensas enemigas o actividad en cualquier otro lugar en Tarawa excepto en Betio, y parecía que había poco riesgo de cañones japoneses en cualquiera de los numerosos islotes pequeños e islas estrechas que se asentaban en el arrecife en los lados sur y este de la laguna. Los planificadores podían calcular entonces en moverse a la laguna con las olas de ataque y algunas escoltas y concentrar en Betio. Pero si no había cañones en las otras islas, no había falta de ellos en la isla objetivo. Los intérpretes de fotos, escaneando cada milímetro de las impresiones que recibieron de Betio, llegaron con un conteo formidable de cañones. Encontraron que había al menos 8 grandes cañones de defensa costera, incluyendo 4 rifles navales de 8 pulgadas. Los oficiales de inteligencia de la segunda división determinaron el tamaño de estos cañones relacionando sus dimensiones con medidas conocidas de aviones destrozados en el aeródromo de Betio. Además de las piezas grandes, las fotos revelaron 25 cañones antiaéreos pesados y medianos, y emplazamientos para 82 cañones antibote y 52 ametralladoras. Un conteo real después de la batalla de armas japonesas mayores notó 20 cañones grandes, variando en tamaño de 80 milímetros a 8 pulgadas, 25 piezas de campo de 37 milímetros, 70 milímetros y 75 milímetros, 7 tanques ligeros con cañones de 37 milímetros, y 31 ametralladoras de 18 milímetros. No se pudo hacer un conteo preciso del número de ametralladoras ligeras de 7.7 milímetros que los defensores habían tripulado, ya que la mayoría yacían voladas o enterradas en las ruinas de emplazamientos enemigos. Una ausencia notable y agradecida de este arsenal eran morteros. Si los japoneses tenían algún número significativo en Betio, pasaron desapercibidos. Un golpe de genio, o quizás solo pura suerte, permitió a los oficiales de inteligencia llegar a unos pocos hombres de estimar el tamaño de la guarnición de Tarawa. En una fotografía notablemente clara de Betio, una que el teniente coronel Shoup llamó la mejor foto aérea individual tomada durante la Segunda Guerra Mundial, los intérpretes detectaron las letrinas de la costa usadas por los japoneses. El detalle era lo suficientemente nítido para que algunos tipos mejor construidos pudieran ser identificados, unos que presumiblemente estaban reservados para uso de oficiales. Estimando cuántos hombres asignarían los japoneses a cada letrina, los estadounidenses llegaron con una fuerza de guarnición muy cerca de la cifra real de 4.836 hombres. De la inteligencia de orden de batalla que la división recibió del bicuerpo anfibio, sus oficiales estaban razonablemente seguros de que la mayoría, si no todas,
Las fuerzas enemigas eran tropas navales, y que algunas de ellas eran trabajadores y de valor de combate dudoso. Había poca pregunta, sin embargo, sobre la eficiencia de combate de la infantería naval enemiga y artilleros. A menudo denominados por correspondientes de combate como marines japoneses, los hombres de las Fuerzas Especiales de Desembarco Naval habían probado ser luchadores versátiles, bien entrenados y tenaces en batallas anteriores. Las unidades de Fuerzas Especiales de Desembarco Naval usualmente estaban equipadas para los trabajos que se les daban, y en situaciones defensivas habían sido conocidas por estar fuertemente armadas con armas tripuladas en números impresionantes. El hombre que estaba encargado de la defensa de las Hilbert era el contraalmirante Keiji Shibasaki, comandando la tercera Fuerza Base Especial con cuartel general en Betio. Esta unidad, que tenía 1.122 hombres en Tarawa, había sido conocida como Sexta Fuerza Especial de Desembarco Naval Yokosuka, incorporando el nombre de su base naval hogar en su título. También en Tarawa, Shibasaki tenía la Séptima Fuerza Especial de Desembarco Naval Sasebo, con 497 hombres, la 111ª Unidad de Construcción con 247 trabajadores, y 970 hombres de un destacamento del Departamento de Construcción de la Cuarta Flota. Las tropas de trabajo, la mayoría de las cuales eran coreanos, no estaban entrenados para combate y los coreanos, al menos, no estaban para nada ansiosos por la batalla. La guarnición del atolón Makin era un modelo pequeño de la de Tarawa con 284 tropas de Fuerzas Especiales de Desembarco Naval, unos 100 personal de aviación y 446 trabajadores. En Apamama había 23 japoneses. Mientras el almirante Shibasaki solo podía contar unos 3.000 de sus hombres en Tarawa como efectivos de combate, obtuvo su valor completo del resto. Los trabajadores contribuyeron tanto como las Fuerzas Especiales de Desembarco Naval a la defensa de Betio. La historia oficial del ejército de las campañas de Gilbert y Marshall llamó a Tarawa el atolón más fuertemente defendido que jamás sería invadido por fuerzas aliadas en el Pacífico. Esta evaluación añadió la opinión de que, con la posible excepción de las playas en Iwo Jima, las de Betio estaban mejor protegidas contra una fuerza de desembarco que cualquier encontrada en cualquier teatro de guerra a través de la Segunda Guerra Mundial. Había buena razón para esta creencia. Betio era una verdadera fortaleza. A lo largo de todas las costas de la isla había una serie de puntos fuertes, búnkeres y emplazamientos de cañones con campos de fuego cuidadosamente integrados que no permitían aproximaciones del lado ciego. La mayoría estaban completamente cubiertos y muchos tenían un núcleo interno de concreto reforzado. La mayoría estaban amurallados con capas gruesas alternantes de troncos de coco resistentes y arena de coral. Estas capas absorbentes y protectivas eran tan efectivas que desafiaban impactos directos de bombas y proyectiles pesados. No había manera de eliminar estas defensas excepto aniquilando a aquellos que las manejaban. Además de las posiciones de armas mayores, había decenas de pozos de rifle de apoyo, trincheras y nidos de ametralladoras, también protegidos, con sus fuegos entrelazándose para barrer las playas y las aguas más allá. Rodeando la isla a unas 50 a 100 yardas mar afuera, había una cerca de alambre de púas de doble delantal. Tetraedros de concreto adornaban los arrecifes, y obstáculos de alambre de púas fueron colocados en ubicaciones estratégicas a lo largo de las playas para canalizar a las tropas de ataque hacia los carriles de fuego de emplazamientos de armas. Una barricada de troncos respaldaba la playa en la costa sur, convirtiéndola en una trampa mortal de 20 pies de ancho que podía ser cubierta por fuego de armas pequeñas enemigas. Las playas eran los puntos focales del plan defensivo japonés. A las tropas navales se les dijo que eliminaran los botes de desembarco con fuego de cañón de montaña, cañones de tanque y cañones de infantería. Luego concentraran todos los fuegos en el punto de desembarco del enemigo y lo destruyeran en el borde del agua. Tan prevalente era esta filosofía de todo o nada de detener un desembarco en las playas
No había sistema de defensa cohesivo tierra adentro. Los revestimientos de aviones ofrecían algo de cobertura a los defensores y había refugios antiaéreos esparcidos y trincheras que tenían potencial defensivo. Enormes búnkeres de concreto reforzado, muchos de ellos tan cubiertos por arena que se asemejaban a pequeñas colinas, estaban esparcidos por las pistas y calles de rodaje del aeródromo. Estos Goliat albergaban los puestos de comando japoneses, centros de comunicaciones y depósitos de municiones, y resultaron ser impermeables al fuego naval y bombas. Sin importar cuán formidables parecieran, sin embargo, fueron construidos principalmente para protección y no para luchar. Una vez que el cinturón guardián de defensas costeras fuera atravesado, estos búnkeres eran vulnerables y podían ser sellados, aunque era casi imposible para los ingenieros de combate destruirlos. La razón para las fortificaciones elaboradas y fuerte guarnición de Betio no era un gesto aislado de desafío. Los estrategas enemigos calcularon que los estadounidenses intentarían un avance a través del Pacífico Central y que los objetivos serían las islas con aeródromos. Si estas islas eran fuertemente mantenidas, los barcos anfibios estadounidenses y buques de guerra de apoyo estarían atados a sus objetivos lo suficiente para que aviones y submarinos japoneses convergieran en ellos y atacaran. Entonces la flota enemiga saldría de Truk y destruiría a los invasores. Las Gilbert debían ser parte de una barrera exterior de defensas insulares, extendiéndose desde las Marshall hasta las Bismarcks, aseguradas por una combinación de guarniciones de lucha dura y contraataques aéreos y marítimos. Esta era la esencia del plan japonés, pero los estadounidenses atacaron demasiado pronto y demasiado poderosamente para que tuviera mucha oportunidad de éxito. El almirante Shibasaki estaba seguro de su propia parte en este esquema general de defensa. Sin importar qué más fallara, Tarawa sería mantenido. Según un prisionero tomado en la isla, el almirante dijo que los estadounidenses no podían tomar Betio con 1.000.000 de hombres en 100 años. Cerca del 55% de los hombres de la segunda división de marines eran veteranos de combate, pero pocos de ellos habían participado en un desembarco anfibio opuesto. Todos los hombres de la división, como todos los marines, tenían una familiaridad básica con técnicas anfibias, embarcaciones de desembarco, vida a bordo de barco como se vivía de manera de transporte, y la mayoría había tenido oportunidad de hacer algunos desembarcos de práctica en Nueva Zelanda. La intención de la parada en Efate era ensayar toda la operación de desembarco planeada para Tarawa, resolver los inevitables problemas en los planes de desembarco y familiarizar a las tripulaciones de tractores y botes, las tropas y compañías de barcos con los procedimientos de desembarco, transferencia de bote a tractor y formación de ola de desembarco. Las tropas de ataque fueron desembarcadas en Bahía Melee, mientras los barcos de apoyo de fuego simularon su bombardeo en Punta Pango. Los portaaviones rápidos que proporcionarían el apoyo aéreo del día D estaban ocupados en otros lugares en ataques preparatorios y sus aviones no tomaron su papel en la práctica. Un segundo ensayo a escala completa, siguiendo una crítica de las fallas en el primero, tuvo lugar con las tropas otra vez desembarcando en Mele y los buques de guerra realmente disparando un bombardeo costero en la isla de Radaku. Fue en este tiempo, la pausa en Efate, que el comandante designado del equipo de combate de ataque, el coronel William Marshall, se enfermó. Incapaz de arriesgarse con la salud de Marshall en el día D, el general Julian Smith tuvo que nombrar un reemplazo. Eligió al hombre más familiarizado con los planes de la división, su oficial de operaciones, quien entonces fue promovido en el lugar. El coronel Shoup, después de tomar comando del segundo de Marines, trajo a su propio oficial ejecutivo, el teniente coronel Dixon Goen. Ya que había trabajado en el mismo edificio y compartido el mismo comedor en Campa y Kakariki con los oficiales del segundo de Marines, Shoup no era extraño para ellos. El nuevo comandante regimental, un hombre corpulento, de cuello de toro con una actitud de nariz dura y gusto por el póker y la blasfemia, iba a probarse el líder correcto para la lucha venidera. Mientras la fuerza de ataque del sur del almirante Hill
Fuerza de Tarea 52 ensayaba en las Nuevas Hébridas. Una serie de operaciones preliminares estaban en marcha diseñadas para aislar y devastar las islas objetivo. Nuevas bases avanzadas en los atolones Nanumea y Nukufetau en las islas Elise y en la isla Baker al este de las Gilbert habían sido ocupadas en agosto y septiembre, y aeródromos estaban en operación en las 3 ubicaciones para el 9 de octubre. Los Liberators de la Séptima Fuerza Aérea habían estado golpeando las Gilbert y Marshall del sur todo el verano y principios de otoño, pero de manera esporádica. El 18 de noviembre, comenzaron un patrón de ataque sistemático con los aeródromos japoneses como sus objetivos principales. Bombarderos terrestres navales y hidroaviones llevaron a cabo ataques nocturnos en las Gilbert para mantener la presión. Los aviones japoneses cayeron presa de aviones operando desde los grandes portaaviones de la Fuerza de Tarea 50 del contraalmirante Charles A. Pownall, que atacó Nauru el 18 de noviembre y golpeó Haluit y Mile en las Marshall el 19. Estos ataques parecían ser exitosos en aislar el área objetivo, pero la verdadera victoria había sido marcada un par de semanas antes en el Pacífico suroeste, en el aire sobre Rabaul en Nueva Bretaña. Cuando Bougainville fue atacada, los portaaviones japoneses en Truk fueron vaciados para enviar aviones y pilotos al sur para golpear la fuerza de ataque del general Julian C. Smith y el almirante Hill. En una serie salvaje de batallas aéreas, cazas de las fuerzas aéreas del ejército y la marina virtualmente destruyeron los complementos de portaaviones japoneses. Cuando Galvánica fue lanzada, el plan enemigo de atacar la fuerza anfibia y sus barcos de cobertura cuando atacaran las Gilbert era inútil. Sin sus aviones y pilotos, los portaaviones japoneses eran meramente grandes patos sentados. No podían ser arriesgados contra la fuerza de Pownall. Y sin cobertura de portaaviones, los acorazados y cruceros enemigos eran igualmente indefensos. Así, aunque el almirante Spruance no tenía manera de saberlo en ese momento, la flota japonesa no tenía medios efectivos de desafiar la fuerza expedicionaria galvánica. Habría ataques submarinos y aéreos, y habría pérdidas, pero no tendrían efecto práctico en el curso de la operación. El 18 de noviembre, la Fuerza de Tarea 52 salió de Efate, siguiendo a su grupo de barcos de desembarco de tanques de movimiento más lento que llevaba los vehículos de desembarco rastreados 2 a Tarawa. En el mar, el 17, los barcos del almirante Hill se encontraron con los del almirante Turner que habían salido de Hawái, y las 2 fuerzas de ataque siguieron un curso paralelo para las Gilbert. Como la marina había temido, los barcos de desembarco de tanques adelante de los convoyes principales, en este caso, aquellos con los vehículos de desembarco rastreados 2 para el desembarco de Makin, fueron avistados por un avión explorador japonés el 18. Varios bombarderos enemigos aparecieron al anochecer, pero aviones de portaaviones derribaron uno y el resto desapareció. Al día siguiente, un gran bombardero de patrulla fue detectado y destruido, pero no había oleadas de aviones enemigos rugiendo para atacar los barcos estadounidenses. Si los japoneses sabían que se acercaba un ataque, parecía haber poco que pudieran hacer al respecto hasta que las guarniciones de las islas jugaran su parte. A bordo de los transportes dirigiéndose al objetivo, los marines ahora sabían a dónde iban. Los paquetes sellados de mapas, fotos y órdenes fueron abiertos en todos los barcos y pequeños grupos de hombres, intensos y atentos en el calor ecuatorial sofocante, escucharon las reuniones informativas de sus oficiales sobre lo que venía. A los hombres se les habló de los planes para bombardeo preliminar por aire, del hecho de que cruceros de la fuerza de portaaviones rápidos martillarían proyectiles de 8 pulgadas en Betio el día D-1 por 2 horas, para eliminar los cañones grandes del enemigo. Escucharon el esquema de bombardeo preliminar aéreo y de fuego naval, y todo se veía y sonaba bien. El optimismo se apoderó de algunos de los soldados alistados y oficiales jóvenes. Betio se veía tan pequeño y el peso de metal y explosivos que lo martillarían antes de que los marines jamás desembarcaran era impresionante. Pero la mayoría de los marines eran escépticos.
Habían luchado contra los japoneses antes y sabían que batallarían hasta la muerte sin importar cuáles fueran las probabilidades. Y las probabilidades no estaban tan fuertemente inclinadas a favor de los atacantes como deberían haber estado. En las cubiertas de los barcos del convoy, las bayonetas y cuchillos fueron afilados hasta tener filo de navaja, el equipo fue revisado y revisado, y cuando se distribuyó munición de armas pequeñas, los hombres sabios examinaron cada ronda, clip, cargador y cinturón. Los rifles fueron limpiados y se les dio una capa ligera de aceite y luego limpiados otra vez y aceitados otra vez. Había un aire de nerviosismo comprensible en general, a pesar de los grupos silenciosos de jugadores de cartas medio desnudos, los lectores solitarios de libros de bolsillo, y los cientos que simplemente dormían en las cubiertas o miraban al mar y parecían ignorar lo que yacía adelante. Los servicios religiosos fueron bien atendidos, y las congregaciones eran serias. Característicamente, el almirante Spruance, quien acompañó a la fuerza de ataque en su buque insignia el crucero Indianápolis, dejó los discursos de último minuto a sus subordinados. Estas exhortaciones eran esperadas, bien intencionadas y apreciadas. El mensaje del almirante Turner a la fuerza de ataque, leído el día D-1 a todas las manos, recordó a los marineros y marines de la cooperación estrecha entre todas las armas y servicios, el espíritu de lealtad unos hacia otros, y la determinación de tener éxito mostrada por personal veterano y no probado por igual, lo cual le daba completa confianza de que nunca nos detendremos hasta que hayamos logrado el éxito. En una vena similar, el General Smith dijo a sus hombres que la división había sido especialmente elegida por el alto comando para el ataque en Tarawa, debido a su experiencia de batalla y eficiencia de combate. Proféticamente declaró que los ciermentados de Rhodes que hicieran allí establecería un estándar para todas las operaciones futuras en el área del Pacífico Central. Y cerró su mensaje con dos oraciones que obviamente tocaron a los hombres silenciosamente escuchando a través del convoy. Su éxito añadirá nuevos laureles a la tradición gloriosa de nuestro cuerpo. Buena suerte y que Dios los bendiga a todos. Durante las primeras horas de la mañana del día D, el esquema de ataque pedía que los transportes se movieran a un área frente a la entrada de la laguna, unas 6 millas de las playas elegidas. Los vehículos de desembarco rastreados 1, llevados en 10 barcos, serían entonces puestos en el agua y se moverían a los lados de 3 transportes, llevando hombres del equipo de combate 2. Tan pronto como los marines de la primera ola bajaran por las pesadas redes de desembarco y entraran en sus tractores designados, la segunda y tercera olas seguirían y cargarían en embarcaciones de desembarco, vehículos, personal. Estos botes entonces se encontrarían con los vehículos de desembarco rastreados 2, que para entonces habrían sido expulsados por los barcos de desembarco de tanques. Mientras los tractores se movían al área de ensamblaje de olas, amanecer en el día D, las embarcaciones de desembarco de las olas de ataque se ensamblan al noroeste del pasaje de la laguna. Los marines de la cuarta y siguientes olas treparían a sus botes y ayudarían a cargar equipo y armas pesados. El barco de desembarco Dock Ashland, que llevaba una compañía de tanques medianos, inundaría su cubierta de pozo para permitir que su carga transportada por embarcaciones de desembarco mecanizadas pasara por su compuerta de popa y se uniera al ataque que se estaba concentrando. Mientras las olas se estaban formando, dragaminas limpiarían el pasaje del arrecife, marcarían un canal y luego tomarían una posición en la línea de partida, donde las largas filas de tractores y botes harían su giro de flanco derecho hacia las playas. Mientras todo esto estaba ocurriendo, y justo cuando estaba amaneciendo, aviones de los grandes portaaviones debían abrir el ataque en Betio, con media hora de ataques de ametrallamiento y bombardeo. Tan pronto como los aviones se retiraran, los barcos de apoyo de fuego, 3 acorazados, 5 cruceros y 9 destructores abrirían un bombardeo de 2 horas. Los primeros 75 minutos debían ser dedicados a neutralizar las defensas enemigas y eliminar los cañones de defensa costera
y los últimos 45 minutos a fuego destructivo cada vez más pesado que saturaría áreas objetivo predeterminadas con alto explosivo. Entonces, mientras las olas de ataque se estaban acercando a las playas, los aviones de portaaviones regresarían para un ataque final de 5 minutos en las defensas de playa. La mayoría de los barcos de apoyo de fuego serían posicionados en el mar abierto al oeste de Betio, disparando por el eje largo de la isla, ya que proyectiles viniendo del sur bien podrían rebotar hacia los carriles de botes. 2 destructores, sin embargo, debían seguir a los dragaminas a la laguna y tomar posiciones donde pudieran apoyar directamente las olas de desembarco. En total, el formidable bombardeo preliminar que había sido planeado era mayor que cualquiera que hubiera tenido lugar aún en el Pacífico. Algunos oficiales navales estaban convencidos de que no habría nada digno de notar dejado en la pequeña isla cuando los marines desembarcaran, pero el capitán Knowles, quien era uno de los comandantes anfibios más experimentados en la fuerza de ataque, se sentía diferente y lo había dicho enérgicamente en conferencias de planificación. Recordó que en las Salomón, donde había desembarcado al primer batallón de paracaidistas en su ataque en Gavutu, desde el amanecer hasta el mediodía, esta pequeña isla fue sometida a repetidos ataques de bombardeo y bombardeo por cruceros y destructores. Señaló que los resultados habían sido muy decepcionantes. Temía que los serían otra vez. El 20 de noviembre la luna salió poco antes de la 1, y los buques de guerra de cobertura se deslizaron a posición un poco más de 1 hora después. El atolón bajo se silueteó contra el horizonte, mientras los transportes se detuvieron a las 3:55 horas, e inmediatamente comenzaron a descargar marines del equipo de combate 2. El almirante Hill pronto descubrió que estos barcos, asediados por una corriente de 2 nudos, se estaban desplazando al sur hacia un área donde enmascaraban el fuego de algunos de su grupo de apoyo de fuego de cañones. A las 4:31 horas, el almirante ordenó a los transportes que dejaran de descargar y regresaran a sus posiciones apropiadas. Mientras los grandes barcos se movían durante la siguiente media hora, algunas de sus embarcaciones de desembarco que seguían se perdieron y tuvieron que ser reunidas, retrasando así la transferencia de tropas a tractores y la subsecuente formación de las olas de ataque. Cerca de 10 minutos después de que el almirante Hill pasara la palabra a los transportes de moverse al norte, un racimo de estrellas rojas se disparó a través de la oscuridad y estalló sobre el extremo oeste de Betio. Por unos momentos nada pasó, y entonces a las 5 pasadas las 7 horas las baterías costeras japonesas abrieron fuego. Los salpicones de los fallos fueron prodigiosos, indicando que el enemigo aún tenía sus grandes cañones de defensa costera que los bombarderos y cruceros habían tratado de eliminar. Liderados por los cañones de 16 pulgadas del Maryland, los barcos de apoyo pesado comenzaron a disparar en respuesta, buscando los destellos de las armas enemigas. Después de la quinta salva del Maryland, una explosión gratificante en tierra pareció señalar el fin del fuego japonés de 8 pulgadas y la isla yació silenciosa por un tiempo mientras el golpeo por acorazados y cruceros continuó. Un manto de humo y polvo oscureció el objetivo, roto ocasionalmente por pilares de fuego cuando suministros de municiones o combustible fueron alcanzados, en parte para dejar que este velo turbio se asentara y para abrir el camino para un ataque programado por aviones de portaaviones. El comandante de la fuerza de ataque señaló cese en el fuego a las 5:42 horas. Los japoneses aprovecharon esta pausa en la lluvia de alto explosivo para abrir fuego otra vez, esta vez buscando los transportes que ahora podían ser distinguidos en el amanecer que se acercaba. Los casi aciertos se acercaron demasiado para la comodidad. 3 marineros fueron alcanzados por fragmentos de proyectil. Tan pronto como habían transferido la 4ª ola a sus botes, los transportes navegaron al norte fuera de alcance. Con exageración perdonable, el comandante del grupo de transporte notó en su reporte que por media hora el enemigo era libre de conducir práctica de tiro en los transportes sin interferencia por aire o bombardeo de barco.